estar orando también antes del servicio. Me andaba olvidando, vamos a tener el evangelismo en la tarde, mejor aquí en la colonia, a las un poquito antes de las 6 o a las 6, porque pues, ¿verdad? Yo no estoy haciendo esto por la cuestión de que está muy fuerte el sol ahorita, el calor está tremendo. Lo vamos a hacer aquí en la colonia, más tardar a las 6 y unos 15 minutos, algo express, un evangelismo express, ¿verdad? Y ya nos venimos a la iglesia. Así que a las 6 nos vemos aquí para el evangelismo aquí en la colonia, gloria al Señor. Amén. Y a las 7 estaremos dando inicio al servicio de milagros. Aleluya. Muy bien. Bueno, hay un rally de pioneros en Los Mochis, Sinaloa. Es como el día 11 y 12 de agosto. Es el rally para pioneros. Cada año se hace ese rally. Pero Dios, pues yo solamente voy a orar por un milagro para ir. Si no me voy a aferrar, pero sí quisiera ir, pero vamos a ver, porque tenemos ahí unas cuentas que estamos pagando, ¿verdad? Que pues ya ve que se le junta a veces a uno las cuentas, pero vamos a creer que voy a ir a ese rally, gloria a Dios. Ayúdenme a orar para que Dios nos abra puertas. Es un rally de pioneros para pastores y discípulos, solamente es el rally en Los Mochis. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 4, por favor. Vamos a leer dos escrituras, del Deuteronomio 4 y Deuteronomio capítulo 6. Aleluya. El bendecir a los hijos es más que palabras. ¿Cuántos dicen amén? Es más que decir Dios te bendiga hijo o Dios te bendiga hija. El bendecirlos, yo creo que es enseñarles cosas buenas. Es enseñarles desde bebés acerca de la vida, pero siempre siendo buenos ejemplos para ellos. Porque muchos padres, ¿verdad?, cometen el error, toman a sus hijos y les dicen, mira hijo, mira lo que yo hago, pero no hagas lo que yo hago. Esa es una locura. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es una falta de sabiduría, de ética, de criterio, no sé, de sentido común. Decirles a los niños, a esos pequeños o a esos adolescentes, mira hijo, mira lo que yo hago, pero no hagas lo que yo hago. Eso no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque sabemos que los hijos, más que las palabras, ¿verdad?, ellos van a ver los ejemplos, lo que nosotros hacemos. Entonces, bendecir a los hijos es más que decirles un Dios te bendiga, es más que eso, es enseñarles, ¿verdad?, cosas buenas, es enseñarles el propósito de Dios. En este caso, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos hijos o nietos. Quizás los hijos ya están grandes, pero hay nietos, porque el texto que vamos a tomar, hermanos, tiene que ver con esto. Y esta mañana yo quiero predicar un sermón al cual he titulado Padres que bendicen a sus hijos. Y vamos a leer estas dos escrituras, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice de esta manera: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vámonos al capítulo 6, Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar por este mensaje. Ayúdenme. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra y que tú unjas este sermón, Señor, y que nos des entendimiento. Unge mi corazón y mis labios para ministrar a tu iglesia y a aquellos que también estarán mirando este mensaje en internet. En el nombre de Jesús te lo pido todo esto, en el nombre de Jesús, amén. Padres que bendicen a sus hijos. Yo quiero hablar en primer lugar, nuestra responsabilidad como padres es enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Enseñar, porque dice el primer texto que tomamos, Deuteronomio 4:9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué interesante, ¿verdad? Esto es una orden de Dios a los padres.
Y aquí habla no solo de los hijos, pero también habla de los hijos, o sea, de los nietos. Entonces hay una influencia, ¿verdad? Que los padres, o una responsabilidad que tienen hacia sus hijos, pero también hacia sus nietos. Quizás, amén, hacia los bisnietos ya no tanto, porque, ¿verdad? Normalmente ya los bisnietos, cuando ya salen los bisnietos, ya los bisabuelos pues ya están muy mayores, ¿verdad? Ya quizá ya tienen 70 años. En el caso de mi mamá tiene, ¿verdad? Varios bisnietos y pues ya. Pero lo que veo aquí es que, amén, Dios está hablando de enseñarles a nuestros hijos y también a nuestros nietos, a los hijos de los hijos esta mañana. Ahora, ¿qué es lo que los padres les están enseñando a sus hijos en la actualidad? Desgraciadamente, hermanos, tristemente, muchos padres les están enseñando muchas cosas a sus hijos, y la mayoría de esas cosas no son buenas. ¿Cuánto dicen amén? Son malas. Amén. Porque consciente o inconscientemente somos ejemplos a ellos, buenos o malos ejemplos, pero somos ejemplos esta mañana. Los primeros años de la vida de un niño, yo creo que son los años más cruciales, donde ellos todo lo que ven lo imitan, sea bueno o sea malo. Eso se ve muy real, gloria a Dios, en niños pequeños de 3, de 4, de 5 años, imitando lo que ven en sus casas, lo que ven en sus padres, sean cosas buenas o sean malas. Ellos lo van a hacer, ellos van a imitar, gloria a Dios. Ellos no disciernen si eso que están haciendo es bueno o es malo, ellos lo imitan. Ellos también, si ellos aprenden de sus padres, ¿verdad?, cristianos, a orar y a cantar alabanzas, ellos van a hacerlo donde estén. A ellos no les da vergüenza orar donde estén o cantar alabanza. De igual manera, si ellos aprenden de sus padres a decir groserías, a ofender, ellos lo van a hacer donde estén, no les va a dar vergüenza, porque son niños y ellos no disciernen, pero ellos están, ¿verdad?, absorbiendo todo ese ejemplo de sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay un peligro, porque los niños están siendo influenciados por el mundo, hermano, ¿verdad? Este mundo está trayendo una influencia muy fuerte sobre los niños, ¿verdad? Al menos hasta los, vamos a suponer así, hasta los 15 años o 16 años, el mundo está haciendo una influencia muy fuerte sobre esos jóvenes, sobre esos niños, sobre esos jóvenes o adolescentes. Hay una influencia sobre ellos, pero los padres tienen que ser muy sabios para guiar a sus hijos por el camino correcto, porque el mundo, hermanos, los está influenciando, sean hijos de cristianos o no sean hijos de cristianos. Esto es parejo. El diablo no respeta, ¿verdad?, los principios de los padres, no respeta, amén, la creencia o la fe de esos padres. El diablo con el mundo se los está aventando encima a esos niños, a esos adolescentes esta mañana. Veamos lo que el apóstol Pablo escribe ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 22, por favor. Efesios 2, 22 dice así: el versículo 2, disculpen. Efesios 2:2, en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Aquí está hablando de la corriente de este mundo, o sea, está hablando de esa influencia, ¿verdad?, que hay en el mundo. Primera de Juan, capítulo 12, versículos 15 y 16, también vamos a leer, dice de esta manera palabra de Dios. Primera Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí el apóstol Juan está hablando del mundo, de la influencia que ejerce el mundo, ¿verdad?, sobre la gente, sobre los hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces hay una influencia, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Desgraciadamente muchos padres están dándoles mal ejemplo a sus hijos, malos consejos, malas enseñanzas,
sin darse cuenta están guiando a sus hijos a la destrucción esta mañana. Tenemos, amén, como ejemplo en la Biblia tenemos al sacerdote Elí, un hombre, verdad, que tenía el sacerdocio. La Biblia dice que los hijos de Elí eran malos y pecadores esta mañana. ¿Por qué? Simplemente porque Elí no se preocupó por enseñarlos, por corregirlos, por instruirlos. Aleluya. La razón fue esa, que los hijos de Elí crecieron torcidos. Aleluya, porque su padre Elí no los corrigió, no los enseñó. Vamos a leer allá en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17, por favor. Primera de Samuel 2, del 12 al 17, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué terrible, hermanos, que los hijos de un sumo sacerdote, están haciendo este tipo de cosas dentro del templo. Dice que ellos eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Dice que era muy grande el pecado delante de Jehová, el pecado de estos jóvenes, porque ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová esta mañana. Aleluya. Y mismo 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 al 25, aquí está la razón por qué estaban así. Dice 1 Samuel 2, 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Los hijos de Elí tenían un gran problema, hermanos. Eran jóvenes que se habían torcido, que se habían desviado. Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían en el templo. Eran hijos de un sacerdote, eran hijos de un líder. Aleluya. Pero ellos están, amén, viviendo mal delante de Dios. Estos jóvenes se echaron a perder, iglesia. Se echaron a perder, porque dice ahí en 1 Samuel capítulo 3, vamos a leer versículo 12 al 13, dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. O sea, dice, Dios le dijo a Samuel: voy a juzgar a los hijos de Elí, porque Elí sabe que sus hijos blasfemaron contra Dios y él no los estorbó. O sea, esta palabra significa que él no los había corregido, él no los juzgó, no los amonestó, no los corrigió, y por esa razón dice: yo juzgaré a sus hijos. Y ese es el problema, hermanos. Eso es algo, gloria al Señor, que está, amén, viniendo sobre muchos jóvenes, niños, porque hay padres, verdad, que no, amén, no les han enseñado, amén, las cosas buenas. Todo lo contrario, los padres hacen cosas malas esperando que sus hijos no las hagan, pero ellos las van a hacer también. Cuando están conmigo esta mañana, ellos las van a hacer esta mañana. Si si un padre se esfuerza por ser un buen ejemplo, aún así hay hijos que agarran malos caminos. Ahora imagínense, si ese padre agarra un mal camino, se tuerce, pues sus hijos también. Ahora hay excepciones, yo sé, hay excepciones donde
Amén, ha habido casos de hijos, amén, que han sido de padres abusadores, de padres alcohólicos, y qué tremendo cuando esos hijos no siguen el mal ejemplo de sus padres y se superan. Ha habido buenos casos así. Pero la excepción es la excepción, porque al final de cuentas la regla es, aleluya, que esos hijos, ¿verdad?, de padres que no les dieron un buen ejemplo, que no les enseñaron, se van a también a torcer y van a seguir un camino así o peor. Aleluya. Por eso nuestro texto dice: no te olvides de las cosas que has visto, antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces nosotros como padres tenemos que ver. Si usted tiene hijos pequeños o nietos, también tenemos que ver, gloria a Dios, y enseñarles, como dice la Escritura, enseñarles las cosas que hemos aprendido y que hemos recibido de parte de Dios. Cuando dicen amén. Y esto de toda la vida, esto es continuo. Por eso yo quiero hablar en segundo lugar, una labor continua. En nuestro texto, ¿verdad?, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dice de esta manera la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las puertas de tu casa, en los postes de tu casa y en tus puertas. Una labor continua. Vamos a mirar qué tan serio es el asunto de los mandamientos y las enseñanzas de Dios. El asunto de enseñar a los hijos es muy serio, iglesia. Aleluya. Porque muchas veces, ¿verdad?, hay padres jóvenes que tienen hijos, que tienen niños pequeños, y no lo toman como algo serio el enseñarles a sus hijos. Tristemente, esto ha sucedido aún, amén, en las iglesias, dentro del pueblo de Dios. Padres jóvenes, padres recién casados que tienen a sus niños, que tienen la oportunidad, ¿verdad?, de enseñarles, aleluya, pero no lo hacen, no tienen ese cuidado. Amén. Y con los años, porque los años pasan bien rápido, el tiempo se va bien rápido, gloria a Dios. Y cuando menos piensen, sus hijos ya son adolescentes, y ahí es donde se pone bueno el asunto. Aleluya. Entonces, esto es muy serio. Muchos padres han sido irresponsables con sus hijos. A veces es la madre, a veces es el padre, a veces son los dos. Pero aquí el asunto es que esto es una labor continua. Aquí vemos en este texto, hermanos, algunas cosas muy importantes. Amén. Dice, amén, escribe, aleluya, Moisés por el Espíritu Santo. Dice: estas palabras estarán sobre tu corazón. O sea, esto significa que los mandamientos, las leyes y las enseñanzas de la palabra de Dios debemos atesorarlas en nuestro corazón. Debemos de valorarlas algo muy preciado en nuestro corazón. Deben de estar cerca de nuestro corazón. cuando dicen amén? Muy bien guardadas en nuestro corazón. Y luego dice: las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Aleluya. Escúcheme bien, el hogar es la principal escuela del aprendizaje de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque los hijos son el reflejo de lo que aprenden en casa. Los maestros lo han dicho. Los maestros les dicen a los padres: el hogar de ustedes es amén, es la mejor escuela para sus hijos. Porque muchas veces, ¿verdad?, hay padres que quieren que los maestros arreglen todo. Quieren que los maestros les enderecen a sus hijos, cuando ellos mismos no están haciendo nada por enderezar a sus hijos o por enseñarles a sus pequeños. Creen que todo lo van a aprender en la escuela, pero no. El hogar es la principal escuela esta mañana. Los maestros saben esto. Es el principal centro de aprendizaje de los hijos, el hogar esta mañana. Esto lo vemos, amén, en el niño Jesús, cuando Jesús fue niño, porque Él fue niño y estuvo sujeto a sus padres. Él era Dios. Sin embargo, el niño Jesús, hermanos, estaba sujeto a José y a María, sus padres terrenales. Él estaba sujeto a ellos. Porque dice ahí en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice que Él estaba sujeto a ellos y Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia.
para con Dios y los hombres. Así que, hermanos, iglesia, por eso dice en otro texto, esto se lo vas a enseñar a tus hijos estando en tu casa. Y luego también dice, se lo vas a enseñar también andando por el camino. No, o sea, no solo en tu casa, no solo en el hogar, sino en cualquier lugar y en cualquier momento. Tienes que enseñar a tus hijos todas estas enseñanzas, valga la redundancia. En todo momento, dice, andando por el camino. En donde te muevas, enseña a tus hijos. Aleluya. Enseña a tus hijos las cosas buenas en donde estés. No solo en tu casa, sino en donde estés. Aleluya. Porque cuando ellos reciben esa enseñanza desde pequeños, hermanos, ellos se le están plantando principios muy importantes para su madurez cuando lleguen a la edad adulta. Hay principios que se le están plantando desde pequeños a esos niños. Aleluya. Cuando se enfrenten a la adolescencia, tendrán fundamentos, tendrán principios para enfrentar esa etapa difícil en la vida, gloria al Señor. Por eso es tan importante esto. Y pues yo espero que eso también, los que estarán escuchando este sermón, esta predicación en internet, aleluya, puedan, verdad, si tienen niños, puedan, aleluya, agarrar algo de esto. Cuando dicen amén. Luego dice también lo vas a hacer al acostarte y cuando te levantes. Qué tremendo es cuando esos padres enseñan a sus hijos a temer a Dios desde pequeños, a orar antes de dormir, a dar gracias a Dios al despertar, a enseñar el principio muy sencillo, ¿verdad? Como orar por los alimentos desde niños, leer la Biblia, leer pasajes de la Biblia. Qué tremendo cuando ese padre, esa madre o esos padres, amén, enseñan a sus hijos desde pequeños eso, porque a la larga esto va a resultar para bien. Va a resultar para bien, iglesia, cuando dicen amén. Por eso dice, al acostarte y cuando te levantes. Las enseñanzas de la palabra de Dios es una labor continua de todos los días, iglesia. Si ya no hay hijos, ya no están pequeños, pero hay nietos, ahí usted también tiene la oportunidad, ¿verdad?, para enseñarle a sus nietos. Nosotros esperamos los nietos para enseñarles. Aleluya, estamos esperando, todavía no llegan, pero tienen que llegar. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso les enseñamos pues a nuestros hijos, a Esteban y a Sandy de pequeños, de que nacieron. Y pues ese es nuestro deseo, gloria al Señor, que ellos crezcan con principios firmes en sus vidas. Ahora dice finalmente, estas palabras de Dios estarán presentes delante de ti todos los días, dice. Todos los días, gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice de esta manera. Aleluya. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Van a estar, dice, como una señal, van a estar delante de ti todos los días. Las vas a tener ahí, estas palabras, estas enseñanzas. Van a ser como frontales entre tus ojos. Las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tiene que ser algo que esté siempre ahí delante de ti. Amén. Esto nos habla de que tenemos que esforzarnos por no apartarnos de estas enseñanzas, de estas verdades de Dios, cuando dicen amén. Sino tenerlas siempre presentes, hermanos. Aleluya. A los seres humanos se nos olvidan muy fácilmente las cosas, muy rápidamente. Y es necesario hacer esto. Podemos escuchar un mensaje, ¿verdad?, un domingo, y para el miércoles ya no nos acordamos de qué se habló. ¿Por qué? Porque es muy fácil olvidarse. Por eso el Señor le dice, estas cosas, estas enseñanzas las vas a tener como una señal. Estarán delante de ti. Aleluya. Es tan importante no fallar a los servicios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que estar constantes, escuchando periódicamente predicaciones, mensajes, estudios, sermones, para que estas enseñanzas, estas verdades estén presentes en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Porque esto es algo, hermano, que no podemos, ¿verdad?, decir, bueno, ya escuché, aleluya, lo suficiente, ya voy a fallar unos días. Amén. Estamos mirando la conferencia de Presca, gloria a Dios, y mi hijo, ¿verdad?, Esteban, me decía, en Presca no le dan chance a nadie ni de resbalarse.
porque un evento tras otro, cada 6 meses conferencias. Sí, así es, qué bueno, porque si alguien ya se va a torcer a los 6 meses, ya otra conferencia, cada 6 meses hay conferencias, y evento tras evento, avivamientos tras avivamiento, cada mes o quizás hasta cada 15 días tienen avivamientos allá. Entonces ya el que se resbala porque de plano, ¿verdad? Ya es porque de plano. Entonces estamos hablando, hermano, de que estas enseñanzas, estas palabras deben de estar presentes todos los días delante de nosotros y seguirlas transmitiendo a nuevas generaciones, gloria al Señor, a los hijos y a los nietos, y tal vez hasta los bisnietos, gloria al Señor. Así que yo quiero hablar finalmente, nosotros los guiamos, ellos tomarán sus decisiones cuando sean adultos. La realidad es esta, aleluya. Escúchame bien, las cárceles están llenas de hombres y mujeres que cuando eran niños no tuvieron padres que se preocuparan por ellos, tal vez, la mayoría, ¿no? Hay sus excepciones, como le dije hace rato. Quizás esos padres no les enseñaron, no les guiaron, no les disciplinaron, no les dedicaron tiempo de calidad, más bien les dieron malos ejemplos. Y las cárceles o los centros de rehabilitación están llenos de este tipo de personas, hombres y mujeres, aleluya. Porque no tuvieron un padre o una madre o ambos que les enseñaran, que los guiaran, que estuvieran al tanto de ellos. Yo estuve predicando por un tiempo de como 1 año, 4 meses en ese centro de rehabilitación Sinarí. Oh, hermano, yo pude mirar ese tiempo, pude mirar el daño en muchos de esos jóvenes. Muchos de esos jóvenes, ¿verdad? Llorando ahí, pero gloria a Dios, cuando yo les predicaba, llorando ahí esos jóvenes, aleluya, porque se podía sentir en ellos que no tuvieron un padre, una madre, ¿verdad?, que se preocupara por ellos. Muchos de esos jóvenes, ¿verdad?, estaban con los abuelos, con las abuelas, con algún tío, alguna tía, pero no con sus padres. Razón, pues hay muchas razones, hay muchas cosas que causan, ¿verdad?, divorcios tal vez, porque murió la madre o murió el padre, quedaron huérfanos, no sé. Pero, oh hermano, uno se da cuenta de esto muy pronto. Pero qué tremendo cuando les enseñamos o los enseñamos desde niños en las cosas buenas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Qué tremendo, gloria a Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 22. Vea conmigo lo que dice esta poderosa enseñanza. Proverbios 22, versículo 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es una tremenda verdad. Instruye al niño, dice, en su camino, y aun cuando llegue a la vejez, no se apartará del camino. Algo sucede, hermanos. Algo tremendo sucede. No es en vano todo ese esfuerzo que hace un padre, una madre, por dar un buen ejemplo a sus hijos, o por enseñarles. Tarde que temprano hay fruto de ese esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quizás puede haber un tiempo, ¿verdad?, donde ese joven en la adolescencia quizás se pone rebelde, ¿verdad?, no quiere las cosas de Dios. Pero finalmente, hermanos, eso que se sembró en él, en ese joven o desde su niñez, da fruto cuando es adulto y agarra la onda, como decimos. ¿Cuántos dicen amén? Proverbio 29, versículo 17 también dice estas palabras. Por Proverbio 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo, enséñalo, instrúyelo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Aleluya. Fue algo tremendo, un gozo para nosotros los que conocemos al Robert, al hijo de mi pastor, mirarlo, hermanos, que lo nombraron en esta conferencia, la conferencia principal de nuestro compañerismo, amén, que lo nombraron como misionero, aleluya. Eso es algo tremendo. Inmediatamente todos ahí, ¿verdad?, felicitamos a nuestro pastor, y yo estoy seguro que él, su esposa, la hermana Blanca, hasta han de haber llorado, porque a nosotros también nos dieron ganas de llorar, mirar a este muchacho
siendo restaurado, hermanos. Porque él, gloria a Dios, tuvo un tiempo donde él se apartó de Dios. Se apartó de Dios y fue un tiempo muy fuerte, muy terrible, ¿verdad? Así es que él, amén, mi pastor lo mandan allá vive, ¿verdad? Su otra hija Priscila, y se casó, ¿verdad? Con un americano, y pues ella vive allá en Prescott, y lo mandaron para allá, ya casado, o sea, ya se había casado el Robertito, ahí en Los Mochis, ¿verdad? En Navojoa, una muchacha en Navojoa, se casó, y así es que, aún casado, hermanos, él, pues, andaba mal. Pero qué tremendo, amén, que se va para allá, para Estados Unidos, y allí en la iglesia de Prescott se restaura, su vida se restaura, su matrimonio se restaura, y verlo, que lo nombran como misionero. Eso es algo tremendo, eso es lo que Dios hace. Y yo estaba pensando en eso, y yo ya había planeado este sermón, este mensaje, y yo estaba pensando, dije, no cabe duda que vale la pena esas enseñanzas que les damos cuando son niños. Porque tarde que temprano, aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. Vuelven, gloria a Dios. Se restauran, aleluya. Y eso es algo tremendo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque así funciona, enseñarles a los niños, esforzarse por ellos, gloria al Señor. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, yo he visto esto en mi familia, en mis hermanas, aleluya, que les han dado un mal ejemplo a sus hijas, a sus hijos, aún a sus nietos. Y